Hola amigos, bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a hacer una interpretación breve de las cartas de las revoluciones lunares de los candidatos a la elección presidencial argentina del 22 de octubre de 2023. Para los que no saben lo que es una revolución lunar, la revolución lunar es una carta que se levanta cuando la luna llega a la misma posición que estaba en la carta natal de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la persona tiene como Patricia Bullrich, no sé, la luna en 28 grados de Cáncer, cada vez que la luna da vueltas por el zodíaco y llega a los 28 grados de Cáncer, se levanta una carta de ese momento que nos dice cómo va a ser un poco los siguientes 28 días o 29 días de esa persona hasta que la luna vuelva a tocar ese punto, ¿no? Aclaro que voy a hacer la carta de Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, que son los tres candidatos que son los que tienen posibilidades reales de llegar a la presidencia. No voy a hacer la de Schiaretti y Breckman, ¿no? Que de cualquier manera, por lo que vi, las cartas de ellos no son públicas, así que no sé, entonces me costaría hacer la carta porque tendría que buscarla o averiguar primero la hora de nacimiento y todas esas cosas. Bueno, hago una aclaración porque hay algo que es bastante increíble. Javier Milei tiene la luna en 10 grados de Leo y Patricia Bullrich tiene la luna en 28 grados de Cáncer, como dije antes. Y por alguna razón, sus revoluciones lunares suelen ocurrir, la de Patricia Bullrich y al día siguiente la de Javier Milei. Pero por alguna razón ocurren a la misma hora prácticamente, ¿no? Así que acá vamos a ver que la de Patricia Bullrich ocurre el 7 de octubre a las 17 horas y la de Javier Milei ocurre el 8 de octubre a las 17:04, o sea, prácticamente es la misma hora en el mismo lugar un día después. Así que los planetas están prácticamente en el mismo lugar, lo único que se mueve es la luna, es decir, en la carta de Patricia Bullrich está al final de Cáncer, en la carta de Javier Milei ya está en 10 grados de Leo. Pero el resto de los planetas que están en los ángulos, es todo lo mismo, ¿no? Y eso es muy raro, ¿no? Porque son dos cartas que no tienen nada que ver, pero bueno, por la astrología tiene estas cosas. Así que cuando interprete la carta de Javier Milei, es decir, prácticamente voy a estar interpretando la carta de Patricia Bullrich y solo vamos a ver los dos o tres diferencias de la luna, ¿no? Que se cambió de signo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la carta de Javier Milei, que es el que salió primero en las PASO y es el que la gente me estuvo pidiendo también, así que bueno, como decía, la revolución lunar de Javier Milei, que va a estar vigente durante las elecciones del 22 de octubre, comienza el 8 de octubre a las 19:04 y bueno, el ascendente está en 21 grados de Piscis y el medio cielo está en 20 grados de Sagitario. Entonces esto nos dice que ambos signos están regidos por Júpiter, ¿no? Por lo menos yo tomo siempre me fijo en Júpiter como el regente de Piscis en este tipo de cartas, ¿no? Que es el regente tradicional. Y Júpiter, que es el regente tanto del ascendente como del medio cielo, está en 13 grados de Tauro y está al final de la casa 2 sobre la cúspide de la casa 3. Esto nos habla de la importancia de la comunicación, ¿no? Que Javier Milei es un gran comunicador, ya lo dije en su carta. Por supuesto, Júpiter está retrógrado, o sea, todos los efectos que tengan que ver de Júpiter, la energía no se está manifestando totalmente porque está retrogradando, ¿no? Está como volcado hacia adentro, en modo introspectivo, podríamos decir. Fíjense que del otro lado de la cúspide de la casa 3 está Urano, a los 22 grados de Tauro, ¿no? Y esto nos habla de que la comunicación de Javier Milei tiene mucho que ver con un cambio, con destruir estructuras, con derrumbar viejas estructuras, ¿no? Yo creo que esta carta nos está hablando de que, bueno, toda la campaña de Javier Milei, tiene que ver con comunicar esta cuestión del cambio, ¿no? Y de derrumbar las viejas estructuras y el Banco Central y todas las reformas que él dice que quiere hacer. Ahora, fijémonos una cosa, ese Júpiter, que es el planeta un poco más importante de esta carta, ¿no? Porque rige tanto el ascendente como el medio cielo,
está en cuadratura, el único aspecto que tiene es en cuadratura con la luna, que está en 10 grados de Leo, que es la posición de la luna de Javier Milei, ¿no? Y esto nos marca, es decir, ya es un poco un problema, porque al estar el regente del medio cielo y del ascendente en cuadratura de la luna nos habla. A ver, hay dos maneras de interpretar esto, lo voy a interpretar de las dos maneras. A nivel individual nos habla de que hay como un conflicto con su mundo interior, con sus sentimientos, ¿no? Con sus afectos, ¿no? Como si esta fuera una revolución lunar en la cual sus afectos van a quedar de alguna manera, o su vida emocional va a ser de alguna manera afectada o golpeada, ¿no? Las cuadraturas significan conflictos, significan peleas, ¿no? No sé qué puede significar eso a nivel personal, porque el significado de la luna en la vida personal de cada persona es muy íntimo. Yo no sé qué, no lo conozco a Javier Milei en forma personal como para decir, bueno, quizás, no sé, en qué lo puede llegar a afectar, ¿no? Ahora, si damos a la luna una interpretación, la interpretación que tiene que ver que se da en astrología mundana, la luna significa el pueblo, ¿no? Entonces acá, al haber una cuadratura entre el planeta que significa el pueblo, con el regente tanto del medio cielo como del ascendente, parece decirnos, ojo, que parece haber un cierto conflicto entre Javier Milei y la carta esta de Javier Milei y el pueblo que va a votar el día 22, ¿no? Parece haber un choque, ¿no? Menciono esta cuestión de las dos maneras de interpretarlo porque normalmente si una persona viene y me dice interpretame mi carta de la revolución lunar, yo se la voy a interpretar en cuanto al significado personal de los planetas, porque la persona me está preguntando por cómo va a venir ese mes o esos 28 días ¿no? A nivel personal y a nivel de afectos personales. No tiene sentido decirle, no, la luna significa el pueblo y el sol significa el gobernante, porque en la carta personal significa otra cosa. Ahora, estamos hablando de que son tres candidatos que se presentan a una elección en las cuales el pueblo los va a tener que votar o no. Entonces me parece que el significado, digamos, mundano de los planetas es relevante, ¿no? Esta es una cuestión para los estudiantes de astrología, los interesados en aprender más astrología, decir, bueno, ¿qué hacemos con cómo tomamos los planetas en la carta de un candidato que se presenta a elecciones? ¿Son planetas personales que lo afectan nada más que a él o son planetas, tenemos que tomar el significado colectivo de los planetas para ver cómo nos afecta un poco a todos esa carta, ¿no? O cómo afecta a la persona a nivel colectivo, ¿no? Entonces yo doy las dos interpretaciones. Puede ser que sea digamos, un cierto conflicto en los afectos de Javier Milei, o que haya digamos, un conflicto con el pueblo que va a votar el día 22, ¿no? Bueno, yo mencioné el ascendente, y en el ascendente podemos encontrar un planeta bastante poderoso, que es Neptuno, ¿no? Neptuno está haciendo un sextil a Plutón y está haciendo un sextil a Urano, ¿no? Están formando este triangulito que algunos dicen que se llama pequeño gran trígono, ¿no? Que es cuando dos planetas están en trígono y hacen un sextil a un tercero, formando un triangulito pequeño. Son los tres planetas, fíjense que son los tres planetas transpersonales, que esta es una configuración que va a estar todos estos años presente, ¿no? Y bueno, con Neptuno en el ascendente nos habla, obviamente Neptuno es el planeta que tiene que ver con las ilusiones y las fantasías, ¿no? Y también, bueno, en algún punto con la espiritualidad, y que es el que disuelve las barreras, ¿no? Cuando una persona tiene Neptuno en el ascendente, y sobre todo en Piscis, ascendente está en Piscis, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de eso también, que es de alguna manera corresponde con Neptuno, nos está diciendo que bueno, que la persona va a ser el blanco de proyecciones y fantasías colectivas, ¿no? Si yo les dije que conozco modelos y actrices que tienen Neptuno en el ascendente y son personas que tienden como a absorber las fantasías de los demás y a mostrarse en público como si fueran la encarnación de fantasías colectivas, ¿no? Entonces bueno, Marilyn Monroe tenía, ¿no? Neptuno cerca del ascendente, ¿no? Es decir, es como alguien que de alguna manera
bueno, está ejerciendo una suerte de fantasía o de proyección para el público, ¿no? Es curioso, Javier Milei no se ve mucho como Marilyn Monroe, Pato Bullrich tampoco. Pero, pues vamos a ver que Pato Bullrich tiene estos mismos aspectos, ¿no? Pero sí creo que están siendo, tanto Javier Milei como Patricia Bullrich, están siendo blanco bueno, de las proyecciones psicológicas colectivas. Es decir, la gente dice, bueno, es momento de un cambio, se da cuenta que es momento de un cambio y está proyectando esta energía del cambio o esta energía de los deseos que tienen en Javier Milei, bueno, tanto Javier Milei como Patricia Bullrich, ¿no? Ahora, por supuesto, sabemos que Neptuno es el planeta en el cual de alguna manera las fantasías se quedan siempre con fantasías y nunca se concretan, ¿no? Yo hice un video, para los que no lo hayan visto, que se llama Javier Milei, digamos, próximo presidente o símbolo neptuniano. Si quieren pueden ver, porque ahí profundizo el tema de si Javier Milei es realmente la persona que viene a traer todos los cambios o es justamente alguien que está digamos, capturando las proyecciones de los cambios que van a venir dentro de todo este proceso, y la gente cree que va a ser Javier Milei y quizás no sea Javier Milei, no sé, es una pregunta abierta porque yo no tengo la respuesta. Pero bueno, esta carta nos muestra, es decir, el ser ascendente Piscis con Neptuno clavado en el ascendente nos marca el alto grado de proyecciones y de energía psíquica colectiva que capturó Javier Milei en todo este tiempo, y que es lo que se está poniendo en juego acá, ¿no? Es decir, es como que las elecciones no tienen que ver un poco con él y con su destino personal, sino que ya tiene que ver con un destino místico, ¿no? Que es decir, con un destino colectivo, con un destino que está atado al cielo, ¿no? Por supuesto, Neptuno, más allá de todos estos componentes místicos, suele tener un significado mucho más concreto, que es, digamos, el sector donde está Neptuno es el sector donde nos estamos haciendo la película que después se va a venir abajo, ¿no? Significa eso, la ilusión que después nunca se concreta. Lo que pasa es que estas cartas son raras. Yo ya vengo diciendo que parece como si el cielo nos estuviera jugando a todos una broma y nos pone como todas cuestiones muy ambiguas que se pueden interpretar de varias maneras, ¿no? Porque fíjense que van a ver que bueno, Milei tiene Neptuno clavado en el ascendente, Patricia Bullrich tiene Neptuno clavado en el ascendente, prácticamente en el mismo lugar, y Sergio Massa tiene Neptuno clavado en el medio cielo, ¿no? Entonces es difícil interpretar, porque obviamente los tres no pueden llegar al balotaje, si es que va a haber un balotaje, o los tres no pueden ganar la elección. Pero esto nos está mostrando un poco el nivel de confusión que hay, como, ¿no? Es decir, normalmente si yo viese la carta de un político con un Neptuno fuerte, diría, ojo, este político quizás se está haciendo la película de que va a tener poder y después eso no se va a concretar, ¿no? Pero al estar presente en la carta de todos, es difícil saber qué está significando este Neptuno. Yo creo que en el ascendente yo tiendo a tomarlo más como que la persona emite esa energía neptuniana y los demás proyectan sus fantasías en él, que es lo que he visto, ¿no? En cartas de personas individuales. Pero bueno, siempre que esté Neptuno presente hay que tener cuidado, porque también significa una ilusión, es decir, a la persona, justamente a la persona capturar las proyecciones psicológicas, ¿no? Las proyecciones de los demás, es como que uno no está viendo a la persona real, o no está viendo la situación real, sino que está viendo lo que uno está proyectando, ¿no? Entonces, y esto lo digo también con respecto de lo que siempre vengo diciendo todos estos días, cuidado con las encuestas y los encuestadores y la idea que tiene todo el mundo, porque hoy Javier, lo que nos dice esta revolución lunar es, por 29 días Javier Milei va a ser una ilusión, ¿no? Es decir, va a funcionar como una ilusión colectiva, más como que una persona real, lo mismo Patricia Bullrich. Entonces hay que ver justamente qué clase de ilusión estamos proyectando en Javier Milei. Capaz que estamos proyectando una ilusión de que ya ganó en primera vuelta y ni siquiera entra al balotaje, o capaz que estamos proyectando una ilusión de que es un gran economista que va, digamos, cuando asuma, si gana las elecciones, a los 3 meses va a bajar la inflación, y quizás no sea así, no sé. Cuidado, ¿no? Porque cuando proyectamos Neptuno, sí, nos parece que la persona es maravillosa, y después cuando Neptuno se empieza a ir decimos, che, pero esta persona no era tan maravillosa como creíamos, ¿no? Así que bueno, hay una alta carga neptuniana, eso es sabido, y cuando hay una alta carga neptuniana podemos saber que hay muchas fantasías, muchas proyecciones y poca realidad, ¿no?
pies en la Tierra. Y bueno, ya que hablamos tanto de Neptuno, vamos a preguntarnos dónde está el planeta que tiene que ver con la realidad, ¿no? Porque Neptuno tiene que ver con las fantasías. Y el planeta que tiene que ver con la realidad es, por supuesto, Saturno. Y Saturno está en la casa 12, ¿no?, de Javier Milei, haciendo una oposición fuera de signo con Venus, que está en el grado 29. Después va a volver a ese Venus en grado 29. Cuando en Saturno está en la casa 12, la casa 12 es la casa que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Entonces, uno de los significados de Saturno en la casa 12 puede ser que la persona monta una especie de estructura psíquica para defenderse de las energías inconscientes y de que todo lo que está en el inconsciente. Si se dice que tienden a ser las personas que tienen Saturno natal en la casa 12 como personas como muy rígidas, que le cuesta abrirse al inconsciente, que son esas personas que no recuerdan nunca los sueños, ¿no? Que tienden a dar una explicación racional a todo, porque tienen como una especie de barrera para no dejar entrar al inconsciente. Es comprensible que Javier Milei y tanto Patricia Bullrich, que lo tiene en el mismo lugar, en esta revolución lunar tengan Saturno en la casa 12, porque es como que justamente al haber tanta irrupción de esa energía psíquica, bueno, tengan como una especie de barrera, de decir, bueno, que esta energía psíquica no me inunde y me vuelva loco, ¿no? Porque, es decir, digamos, no es fácil recibir la proyección de las fantasías de millones y millones de personas, ¿no? Uno tiende a volverse loco, ¿no? Hay una anécdota de los emperadores romanos, que cuando los emperadores romanos hacían los triunfos, donde por ahí venían de una victoria en la batalla y desfilaban por las calles de Roma y todo el mundo les tiraba flores y los adoraba, los emperadores le ponían a un sirviente o un esclavo al lado que le decía: recordá que sos humano, ¿no? Y recordá que te vas a morir. De ahí viene la frase, ¿no?, memento mori, y la frase que es menos conocida, que es memento homo, ¿no? Recordá que sos solo un hombre. Y creo que todo esto tiene que ver con ese Saturno en la casa 12, como diciendo, bueno, tengo que hacer una especie de dique de contención para que no, digamos, toda esa energía psíquica colectiva no me abrume, ¿no? También lo podemos interpretar de otra manera, que es un poco al revés, ¿no? Saturno tiene que ver con la realidad y con el principio de realidad. Al estar Saturno en la casa del inconsciente, nos habla de que la persona durante estos 29 días no va a tener principio de realidad y va a actuar como si fuera nada más que la proyección de estas energías colectivas y de estas proyecciones colectivas que estamos poniendo en ellos, ¿no? Y esto es interesante porque de alguna manera la energía de Neptuno es la energía de los dioses, la energía del inconsciente, ¿no? Entonces es como si la persona, por estos, digamos, durante estas, tanto Milei como Patricia Bullrich, durante estas 28 días, en lugar de ser un ser humano, digamos, individual, es como si fueran el vehículo para que estas energías divinas o estas energías arquetípicas se manifiesten, ¿no? Que esa es un poco la paradoja de los seres humanos. Somos al mismo tiempo individuos y somos al mismo tiempo una expresión de arquetipos que son mayores que nosotros, ¿no?, que están en el inconsciente colectivo. Bueno, yo decía que Javier Milei tiene a Júpiter sobre esa casa 3, ¿no? Y la casa 3, y tiene que ver con que, bueno, toda la cuestión de Javier Milei tiene que ver con esa comunicación del cambio y con presentarse él como el hacedor del cambio, ¿no? Ahora, la casa 3 de la comunicación, que esto es importante porque tiene que ver con los debates y tiene que ver con la vida política, ¿no? Fíjense que esta carta natal de Javier Milei, él la comienza, esta revolución lunar, perdón, de Javier Milei, esta carta, él la comienza el 8 de octubre a las 5 de la tarde, o sea que es la carta que va a estar en funciones, por decir así, o activa durante el segundo debate presidencial, que es el domingo 8 de octubre a las 21 horas, es decir, ya va a estar esta revolución lunar. Entonces, ¿cómo va a estar comunicando Javier Milei y discutiendo Javier Milei? Bueno, va a estar es decir, la cúspide de la casa 3 está en Tauro. ¿Dónde está
Venus, el regente de Tauro, bueno, está en los 29 grados de Leo, haciendo una oposición fuera de signo con Saturno. Entonces, esto nos habla de limitaciones y 29 es el grado kármico, ¿no? Del signo. Ya dijimos que Javier Milei tiene su sol en el grado 29 de Libra, que también es el grado kármico. Y esto me parece decir como que Javier Milei no va a estar del todo efectivo en sus comunicaciones, ¿no? Por supuesto, Patricia Bullrich quizás tampoco, porque tienen casi la misma carta. Pero, ¿no? Es decir, si decimos, bueno, la casa 3, el regente de la casa 3 está en un grado kármico opuesto a Saturno, por más que esté fuera de signo, es un contacto con Saturno, es decir, va a haber una limitación en la comunicación, ¿no? Y en la discusión, porque la casa 3 también tiene que ver con la discusión racional. Entonces, no sé si es que va a salir tan bien parado del debate o si, no sé, en los días que faltan hasta las elecciones puede que, no sé, que merme un poco su capacidad de comunicación. Puede que esté muy callado, últimamente estuvo bastante callado en la campaña, es como que, bueno, va primero y sabe que si abre la boca puede perder votos más que ganarlos, así que... Bueno, acá hay un aspecto bueno que no lo tiene Patricia Bullrich. Hay un sextil del Sol a la Luna, ¿no? Es decir, el Sol tiene que ver con... bueno, el Sol tiene que ver con el gobernante, pero tiene que ver con la autoexpresión solar de la persona, ¿no? Y si bien el Sol está casi en la casa 8, que es la casa donde está oculto, bueno, tiene un sextil a la Luna. De vuelta, si nos tomamos la Luna como un planeta personal, tiene que ver con que lo solar y el mundo exterior, o la acción en el mundo, que sería el Sol, y el mundo interior, que sería la Luna, están trabajando en armonía. También acá puede ser como que el pueblo lo acompaña, ¿no? Yo creo que probablemente esto se refiere a que Milei quizás va a ser una buena elección, pero quizás no gane en primera vuelta, ¿no? Como porque la Luna está en cuadratura a Júpiter, que es el regente del medio cielo y del ascendente, ¿no? Entonces, como diciendo, sí, va a tener apoyo de la gente, pero quizás no gane por la paliza que algunos están diciendo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, después el eje de los nodos está al revés del que tiene Milei y al revés que tiene Argentina. Está el nodo norte en la casa 2. Esto nos habla de la economía, de las reformas en la economía, del rol de Javier Milei como economista, ¿no? Es decir, como que nos está diciendo, bueno, en tanto Javier Milei durante estos 29 días ponga énfasis en sus planes económicos, sus planes de reforma económica, sus planes de... Es decir, su crítica a toda la manera de hacer economía del ciclo anterior, eso lo va a llevar a evolucionar, ¿no? Bueno, suficiente un poco con la carta de Javier Milei, creo que vimos bastante. Vamos a ver ahora la carta de Patricia Bullrich. Y como pueden ver la carta, retrocedan unos segundos y no recuerdan la carta de Javier Milei, la carta es prácticamente la misma, ¿no? Fíjense cómo ¿no? El destino nos está mostrando también cómo están unidos por destino estas dos personas, ¿no? Que llegan a la misma elección, compiten por el mismo electorado y hasta tienen la misma carta, casi la misma revolución lunar, no es la misma, ¿no? Pero, bueno, la mayor parte de las cosas que dije de Milei se aplican acá, prácticamente todas, es decir, el ascendente está en 19 grados de Piscis, el medio cielo está en 18 grados de Sagitario, por lo tanto ambos están regidos por Júpiter. Ahora, fijémonos ahora que Júpiter en esta carta, la diferencia es que no hace ningún aspecto, ni con la Luna ni con ningún otro planeta. Está ahí en la casa 3, que habla, ¿no?, de la comunicación, ¿no? Pero bueno, no está haciendo cuadratura a la Luna, ¿no? La Luna ahora está en casa 5, está en Cáncer, es decir, está antes de lo que estaba la Luna de Javier Milei, que también estaba en casa 5, pero está en el signo anterior. Y lo que sí, la Luna está haciendo una oposición desde Plutón, ¿no? Y que es la oposición que está viviendo Patricia Bullrich como tránsito en su carta natal, ¿no? Javier Milei está viviendo una cuadratura, ¿no? Es decir, él tiene el Sol en 29 grados de Libra, entonces el Sol en 27 grados de Capricornio le está haciendo una cuadratura a su Sol natal. La Luna tocada por Plutón no es una buena señal, ¿no?
nos habla de cambios muy profundos a nivel personal, nos habla de muertes, de resurrecciones, nos habla de sentimientos muy oscuros y fuertes, ¿no? Una cuestión de, quizás algunos astrólogos dicen la traición, sentirse traicionada. Fíjense que Macri está hablando bien de Milei, o está haciendo declaraciones que se pueden interpretar como que son elogios a Milei, y Patricia Bullrich lo tiene que retar y tiene que decir, pero apoyame a mí, no a Milei, ¿no? Entonces, es decir, también significa el ataque de los poderosos, ¿no? Si Plutón tiene que ver con el poder, ¿no? Y también puede haber una sensación de esto de que el poder se le va, ¿no? Es decir, la luna, si la luna es el pueblo, como el poder está en otro lado y no logran apoyarse, ¿no? No sé, a ver, no tiene la cuadratura, esta carta no tiene la cuadratura de la luna con el regente del medio cielo y el regente del ascendente, pero tiene la oposición de la luna con Plutón. Vamos a ver qué significa. Puede significar, a ver, uno de los significados de un contacto de luna con Plutón podría ser que el poder y la luna, que es el pueblo, de alguna manera tenga el apoyo del pueblo para llegar al poder. Es una oposición, así que puede ser como que el pueblo no la apoye para llegar al poder, ¿no? Y fíjense que la luna tampoco tiene ese sextil bastante positivo al sol que tenía Javier Milei, ¿no? Es decir, un sextil no es un aspecto muy fuerte o muy poderoso, pero bueno, en una carta que tiene pocos indicadores, era uno de los pocos indicadores de armonía entre el sol y la luna, ¿no? De armonía con... y Patricia Bullrich no lo tiene en esta carta. O sea que me parece que una de cal y una de arena, el hecho de que no tenga esta cuadratura de la luna con Júpiter, que es el regente del medio cielo y del ascendente, es bueno, es mejor que en la carta de Javier Milei, pero el hecho de que no tenga ese sextil y que la luna esté en oposición a Plutón son indicaciones no muy buenas. Entonces casi diría que hay medio un empate, es decir, es bastante parecido. Patricia Bullrich tiene una muy ligera ventaja en un aspecto, que es que yo dije que el Venus de Javier Milei estaba en el grado kármico en el 29 de Leo, ¿no? Que significaba todo lo que tiene que ver con la casa 3 y con la comunicación y con el debate y con todas esas cosas. Bueno, Patricia Bullrich lo tiene en el grado 28 con 58 segundos, perdón, con 58 minutos, ¿no? Que esto nos da como que casi está en el grado 29, pero no está en el grado kármico técnicamente. Así que podría ser que Patricia Bullrich esté comunicando mejor que Milei en estos 29 días, ¿no? Hasta las elecciones. Bueno, las elecciones son menos de 29 días, pero en el tiempo que falta hasta las elecciones, en el tiempo durante esta revolución lunar. Hay que ver si le alcanza para recuperar los votos o no, ¿no? Y ojo, la diferencia es bastante mínima, ¿no? Porque, pero bueno, tener un planeta que significa la casa 3, el regente de la casa 3 en un grado kármico es peor que, por más que tenga los mismos aspectos la otra carta, siempre va a estar mejor la persona que tiene ese planeta, aunque esté en oposición a Saturno y todas esas cosas que no lo tiene en el grado kármico, ¿no? Pero bueno, es una diferencia, no es una diferencia como para decir esta carta está mucho mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la carta de la Revolución Lunar de Sergio Massa, que va a estar activa durante las elecciones del 22 de octubre del 2023. Esta carta se activa el 15 de octubre del 2023, o sea que no es la carta que va a estar presente durante el debate presidencial, ¿no? Recién el 15 de octubre se va a activar esta carta. Y acá nos habla de esta carta, bueno, el ascendente está en Géminis, que tiene que ver con la comunicación. El regente de Géminis es Mercurio, que está en conjunción al Sol, o sea que eso es una buena señal en principio. Está en la casa 4, ambos están en la casa 4, el Sol está sobre la cúspide de la casa 5, ¿no? Que es bueno. Y bueno, vamos ahora al medio cielo. El medio cielo está en Piscis, que es un poco donde estaba el ascendente de los candidatos anteriores. Y como el medio cielo está en 22 grados de Piscis, tenemos a nuestro viejo amigo Neptuno clavado en el medio cielo de Sergio Massa. Obviamente, con el Neptuno, que es el planeta de las ilusiones, clavado en el medio cielo, que es el planeta que tiene que ver con la zona en la cual uno brilla y el gobierno, y estamos hablando de un candidato presidencial, ¿no? Entonces, lo primero que se mira en un candidato presidencial de cómo le ve en las elecciones es el medio cielo. Vamos a mirar el medio cielo.
con Neptuno clavado ahí, la impresión que da es como diciendo, bueno, la fantasía de Sergio Massa de ser presidente es más una fantasía, ¿no? Es decir, da la idea de decir, bueno, esto es una fantasía que no se va a cumplir, y cuando Sergio Massa vea el resultado de las elecciones, digamos, va a caer en la realidad y va a caer que bueno, que justamente todas las ilusiones que se hizo no tienen una base en la realidad. Esto es lo que de alguna manera sería la manera más rápida de interpretar un Neptuno en el medio cielo en la revolución lunar de un candidato. Ahora, también dijimos que Neptuno está fuerte en las cartas de los otros dos candidatos que están en el ascendente, ¿no? Entonces, esto lleva también a una cuestión neptuniana, digamos, muy, muy grande, de cierta confusión, ¿no? Porque no quiero interpretar la carta de Massa diciendo Massa se va a dar un palo y los otros dos están, digamos, la interpreté como de una manera un poco más, digamos, positiva, como diciendo, no, ese Neptuno significa que están, digamos, recibiendo las proyecciones positivas de lo colectivo, ¿no? Ahora, es cierto que esta distinción la estoy haciendo porque, bueno, en el ascendente suele ocurrir eso, con Neptuno en el ascendente uno recoge un poco las proyecciones ajenas y en cambio en el medio cielo nos muestra la manera que uno brilla y se muestra ante los demás. Entonces, al estar esa energía neptuniana, sí, nos puede decir que Sergio Massa se ve como una especie de ideal para ciertas personas que lo van a votar, pero también creo que habla mucho de una fantasía que no se va a concretar, ¿no? Así que ya no veo un buen resultado para Sergio Massa en las elecciones, por lo menos con respecto de sus fantasías y de lo que él está esperando, ¿no? Digamos, no se va un poco a concretar. Nos muestra que él tiene puestas sus ilusiones en ser el presidente o en ganar las elecciones o en tener el poder o en elevarse, ¿no? Con el medio cielo, pero como que esas fantasías van a quedar un poco a trasmano con la realidad, ¿no? Sin embargo, el regente del medio cielo está al final de la casa 11. La casa 11 tiene que ver con los grupos y las masas. Esto nos habla que una parte de la sociedad lo va a votar, ¿no? Por supuesto, y va a tener un cierto apoyo, pero bueno, no creo que sea del todo suficiente como para que gane las elecciones o siquiera para que entre el balotaje. Ese Júpiter está en oposición a la Luna, ¿no? Entonces ya en la carta de Javier Milei hemos interpretado que Júpiter, regente del medio cielo, en cuadratura a la Luna, significaba como que probablemente hubiera como un conflicto entre el pueblo que va a votar y un poco el candidato, ¿no? Acá tenemos una oposición, ¿no? Entonces Júpiter, regente del medio cielo, en oposición a la Luna, nos habla como que probablemente haya una especie de rechazo o de como que la energía del pueblo, las preferencias del pueblo están un poco en otro lado, ¿no? No va a ser del todo Sergio Massa. Hago un paréntesis para explicar algo. Yo he visto colegas míos que interpretaron esta carta por internet y que dicen que el sol de Sergio Massa acá está recibiendo un aspecto, una configuración que se llama el Yod o el Yod o el dedo de Dios, que es dos quincurcios con un sextil, ¿no? Que eso diría de Neptuno en el medio cielo, Urano en la cúspide de la casa 12 al Sol. Lo que pasa es que ese aspecto usa quincurcios y yo no uso los quincurcios porque no son aspectos ptolomeicos, es decir, recién los quincurcios se empezaron a usar en el siglo XIX más o menos y yo no los uso porque, digamos, durante miles de años la astrología funcionaba en forma perfecta, ¿no? Así que no hay necesidad de meter esos aspectos modernos. Así que nada, digo porque quizás alguien me va a preguntar, pero no Arman, ahí no veo en tu carta el Yod. Bueno, sí, porque yo no los quincurcios o los aspectos inconjuntos no los tomo en cuenta. Bueno, ya que dijimos que está muy fuerte Neptuno en esta carta, porque está angular en el medio cielo, que habla de todas estas fantasías y hay que ver si se refiere a fantasías individuales de Sergio Massa con respecto a la presidencia o fantasías que los demás proyectan en Sergio Massa, ¿no? Vamos a ver dónde está el principio de realidad, que es Saturno. Saturno está en la casa 9 a comienzos de Piscis, en el 0 grado de Piscis, y está haciendo una oposición a Venus en la casa 3, ¿no? La casa 3 tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y los debates y eso. Y esto me parece interesante, porque fíjense que Sergio Massa en el último debate, es decir, en el primer debate, que es el que vi hasta ahora, todavía no ocurrió el segundo debate, yo estoy grabando esto el día 5,
que es el jueves 5, ¿no? Es decir, el segundo debate va a ser el próximo domingo 8. Sergio Massa se mostró como una especie de candidato, digamos, de centro, componedor, que dice que va a llamar un gobierno de coalición, ¿no? Como una especie de buen tipo que quiere compartir el poder, y todo esto está hablando de este Venus, ¿no? De que si este Venus en 3 refleja ese discurso, ¿no? De llamar al otro, de juntarnos, ¿no? De ser, ¿viste? Diplomático, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Venus. Pero fijémonos que este Venus está haciendo una gran oposición a Saturno, ¿no? Digamos, una oposición dentro del signo, esta vez a Saturno. En las cartas anteriores era una oposición, pero estaba fuera de signo. Bueno, Saturno obviamente tiene que ver con el planeta de las limitaciones, el planeta que pone los límites, el planeta que pone las barreras. Entonces esto nos está mostrando que, me parece que está diciendo que la gente no le está creyendo a Sergio Massa toda esta cuestión de que de repente se volvió bueno y plural, ¿no? Y es decir, obviamente me parece que la estrategia de Sergio Massa, y esto es un análisis casi más personal, pero está hablando de toda la cuestión de hacer un gobierno de coalición porque sabe que si va como el candidato kirchnerista del oficialismo y el candidato de este gobierno pierde votos, entonces se está presentando como algo nuevo, como diciendo, no, yo no soy el representante de Cristina y Máximo, yo soy un candidato que viene a armar un gobierno nuevo. Fijémonos que ese Venus está en caída en Virgo, ¿no? Si Venus está exaltado en Piscis y por lo tanto está en detrimento en Virgo, no funciona muy bien en Virgo. Esto yo lo mencioné durante todos los videos que hice acerca de Venus y de Venus en Virgo y de las conclusiones de Venus en los signos. Entonces es un Venus que no está, es decir, que no termina de seducir a la gente las propuestas de Sergio Massa. Digo las propuestas porque es la casa 3, ¿no? Si hablamos de la comunicación, la casa 3 está, la cúspide de la casa 3 de esta carta cae en Leo, y el Sol, que es el regente de Leo, está, bueno, en conjunción a Mercurio, que eso es bueno porque ayuda a tener una buena comunicación, pero está en conjunción al nodo sur, ¿no? Y con un Sol en conjunción al nodo sur ya les puedo decir que no es una buena carta para un político que está enfrentando una elección. Así, el Sol es la cuestión de brillar, representa al soberano, al presidente, la parte mía que se va a hacer cargo de un gobierno, ¿no? Para ser el faro de toda una sociedad. Y bueno, al estar con el nodo sur, que es el nodo involutivo, nos está mostrando como que eso justamente no va a darse, ¿no? O como que si se da va a ser involutivo. Quiero aclarar que el que tiene Sol en conjunción al nodo sur es el presidente actual de la Nación, Alberto Fernández. Recuerdan que tenemos un presidente que se llama Alberto Fernández. Bueno, Alberto Fernández tiene Sol conjunción nodo sur y demostró durante estos 4 años que es una persona que no tiene autoridad, que no puede mandar, ¿no? Y no puede mandar por una razón kármica. Es decir, cuando una persona tiene en la carta natal Sol conjunción nodo sur, significa que en algún momento de su vida brilló, en vidas anteriores podemos decir, brilló o usó esa energía solar o esa energía, el poder del Sol, en forma negativa, o en forma kármica, en forma que trajo malas consecuencias. Entonces en esta vida le dijeron, bueno, no vas a poder ejercer el poder porque tenés que aprender justamente a no abusar del poder, ¿no? Y a Alberto Fernández le pasó eso. Bueno, digamos, todo el mundo esperó durante 4 años que Alberto se alzara contra Cristina, que naciera el albertismo, todas esas cosas que decían los analistas políticos, y ya los astrólogos, cuando habíamos visto la carta natal de Alberto Fernández, decíamos, Alberto Fernández no va a tener vuelo propio en política, y de hecho siempre se destacó como cortesano, como persona que trabajaba para un poderoso, pero cuando tuvo que él hacer el papel de poderoso nunca lo pudo hacer, siempre fue el delegado de Cristina, o en todo caso se rebeló contra Cristina, pero de una manera muy, muy pasiva, ¿no? Y bueno, en esta carta natal Sergio Massa tiene el Sol en conjunción al nodo sur, lo cual da la idea como diciendo tus aspiraciones de poder probablemente no lleguen a buen puerto, ¿no? En la casa 12 de la revolución natal, la revolución lunar de Sergio Massa, encontramos a Urano, que está en conjunción a la parte de la fortuna. Urano tiene que ver, siempre lo decimos, con todos los cambios, el derrumbe de las viejas estructuras, ¿no? Los cambios que van a venir.
acá está en la casa del inconsciente, ¿no? Entonces me parece que esto nos habla un poco de un Sergio Massa que tiene la ilusión, esta carta nos está hablando que en esta revolución lunar Sergio Massa tiene la ilusión de ser el presidente, ¿no? Es decir, que tiene que ver con ese Neptuno en el medio cielo, pero que justamente para mantener esa ilusión tiene que dejar de lado, de sacar de la conciencia, o digamos, enterrar en el inconsciente ese Neptuno, que son todos los cambios que están viniendo y todos los cambios de ciclos que hubo, ¿no? Como que, como diciendo, bueno, yo solamente puedo mantener mi idea de ser el presidente si niego que en la Argentina van a venir un montón de cambios y que esos cambios son inminentes, ¿no? También nos habla de la incertidumbre, ¿no? Es decir, quizás en el sentido de que Sergio Massa debe estar pensando, bueno, hay una gran incertidumbre en el país por todas las cosas que están pasando, y esa incertidumbre va a hacer que ciertas personas digamos, entierren esa incertidumbre en el inconsciente, es decir, en la casa 12, se nieguen a verla y me voten a mí para que haya una continuidad, porque tienen miedo de lo que va a venir si va a ser un gobierno, una etapa política nueva que no tiene que ver con lo conocido, ¿no? Porque Urano significa eso, significa al derrumbarse las estructuras hay una gran incertidumbre, viene lo nuevo y lo nuevo siempre nos da miedo, es decir, no tenemos, digamos, no tenemos categoría para lo nuevo es lo nuevo, ¿no? Entonces muchas veces la gente prefiere malo conocido que bueno por conocer. Bueno, a ver, conclusiones de la lectura. Yo vi mejor las cartas de Javier Milei y Patricia Bullrich. Las dos tienen una revolución lunar muy muy parecida, excepto por esta cuestión de la luna, que en una hace cuadratura a Júpiter, en la otra no, en una está haciendo ese contacto feo con Plutón, y en la de Javier Milei no. Veo mejor esas dos cartas que la carta de Sergio Massa. La carta de Sergio Massa con ese Neptuno clavado en el medio cielo y el Sol en conjunción al nodo sur, yo creo que nos está diciendo que probablemente Sergio Massa sea el que reciba las peores noticias en estas elecciones o durante esta revolución lunar, ¿no? Pero de vuelta, hay mucho Neptuno, vuelvo a decir lo que digo siempre, hay mucho Neptuno, mucha confusión, es como si el cielo nos estuviera diciendo, bueno, hay mucha incertidumbre, aguántensela, tienen que aprender a vivir con la incertidumbre, tienen que aprender a vivir con la idea de que no todo se puede saber hasta que llegue el momento. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Digamos, me hubiera gustado dar un resultado mucho más claro y decir, bueno, claramente la revolución lunar de tal persona es definitivamente ganadora y definitivamente se impone sobre las demás, pero la verdad que las veo a las tres bastante... la de Massa la veo un poquito más atrás, ¿no? Por ese aspecto feo que tiene el Sol con el nodo sur, ¿no? Pero... bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, si yo tuviera que dar me pone un revólver en la cabeza y me dice, da un resultado... yo diría, Sergio Massa sale tercero y probablemente haya un balotaje entre Javier Milei y Patricia Bullrich. No sé en qué orden van a salir. De vuelta, puedo equivocarme y si me equivoco y el resultado es otro, voy a ser el primero en reconocer mi error y decir la verdad que me equivoqué. Y ya lo digo, no lo digo como diciendo yo soy futurólogo y estoy diciendo lo que va a pasar. Estoy tratando de interpretar las cartas y tirar un resultado con respecto a lo que veo, y estamos todos aprendiendo esto. Así que, y la verdad, como ya lo mencioné, es la primera elección en la cual hago esto, porque yo antes participaba en los foros de astrología en los cuales había astrólogos mucho más avanzados que yo que hacían este tipo de trabajos. Pero bueno, amigos, gracias por haber llegado hasta acá, les agradezco su atención, les pido por favor que se suscriban, que toquen la campanita, que le den like al video, y bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.